El hijo negro del director ejecutivo se disfraza de limpiador y luego expone los secretos más oscuros del lugar de trabajo. Jamal Devereaux había vivido toda su vida a la sombra del imperio de su padre, un fantasma sin nombre que flotaba fuera de los muros dorados de la riqueza y el poder. Su padre, Reginald Devereaux, era un titán inquebrantable en el mundo corporativo, un multimillonario hecho a sí mismo que había convertido a Devereaux Industries en una potencia mundial. Desde las elegantes salas de juntas de los rascacielos de Nueva York hasta los mercados internacionales donde su influencia se extendía como un puño de hierro, Reginald era venerado como un visionario. Para el mundo era la encarnación de la excelencia, un hombre que había construido algo monumental de la nada, brindando empleos, oportunidades y una ilusión de justicia. Sin embargo, debajo de la pulida capa de comunicados de prensa y filantropía simulada, había una verdad mucho más fea de lo que la mayoría podía comprender. Era una verdad con la que Jamal se había visto obligado a vivir desde el día en que nació. Su existencia había sido una mancha en el nombre de Devereaux, un recordatorio incómodo de las indiscreciones pasadas de su padre. Su madre, una mujer sin poder, sin posición y sin red de seguridad, había quedado abandonada como basura desechada en el momento en que reveló su embarazo. Reginald se había negado a reconocer el hijo que llevaba en su vientre. Se había negado a ofrecerle incluso la más mínima medida de responsabilidad. Para él, Jamal había sido un error de juicio que prefería borrar en lugar de rectificar. Y así, Jamal había sido arrojado a los márgenes de la sociedad, obligado a crecer viendo desde fuera cómo sus medio hermanos se deleitaban con los excesos, sus vidas rebosaban de privilegios y lujos. Los había visto en revistas, sonriendo junto a su padre en galas benéficas, con sus trajes a medida y sus relojes caros, haciendo alarde de todo lo que a él se le había negado. Mientras cenaban comidas gourmet, preparadas por chefs privados, él y su madre habían luchado por conseguir sobras, y a menudo pasaban las noches en apartamentos oscuros y fríos, donde se les había cortado la calefacción debido a facturas impagas. La crueldad de todo aquello se había agudizado por el hecho de que su madre nunca había mendigado. Nunca había buscado a Reginald, nunca le había exigido lo que se les debía por derecho. Había trabajado incansablemente, sacrificando todo para darle a Jamal una oportunidad de vivir. Sin embargo, el mundo no había mostrado piedad. Las largas horas la habían agotado, y cuando la enfermedad se apoderó de su cuerpo, no había tenido dinero para visitas al hospital, ningún seguro para cubrir los crecientes costos médicos. Jamal había observado impotente cómo ella se marchitaba, su cuerpo, una vez fuerte, reducido a huesos frágiles y respiraciones superficiales. El día que murió, algo dentro de él se había roto sin posibilidad de reparación. La había enterrado con sus propias manos, de pie solo junto a su tumba mientras la ciudad a su alrededor continuaba sin pausa. Nadie la había llorado. A nadie le había importado. Desde ese momento, había jurado que un día haría que les importara. Jamal no era un hombre que se dejara romper. Había sido forjado en el fuego, afilado por las mismas dificultades que estaban destinadas a destruirlo. Donde otros habrían sucumbido a la amargura, él había usado su dolor como combustible, impulsándose hacia adelante con determinación implacable. Se había educado a sí mismo, abriéndose paso a través de cada obstáculo que la vida había puesto en su camino. Había estudiado cuando otros dormían, trabajado cuando otros descansaban. Cada libro que leía, cada lección que absorbía, era otra arma en su arsenal. Entendía las finanzas, el derecho comercial y la estrategia corporativa mejor que la mayoría de los ejecutivos que se sentaban en la cima de Devereaux Industries. Pero el conocimiento por sí solo no sería suficiente. Necesitaba algo más. Necesitaba entrar. Y así se convirtió en uno de ellos, pero en la forma más baja posible. Se despojó de todo lo que pudiera hacerlo reconocible, transformándose en un trabajador anónimo más perdido en el fondo de la vasta maquinaria corporativa. Sin trajes a medida, sin presencia imponente, solo un conserje invisible y pasado por alto, barriendo los mismos pisos que su padre y sus medios hermanos pisaban. Era un papel por debajo de sus capacidades, por debajo de su inteligencia, pero era el disfraz perfecto. Nadie se percató del portero. Nadie se preguntó por qué se demoraba en ciertos pasillos, por qué escuchaba con atención las conversaciones susurradas, por qué se movía por el edificio como si estuviera cartografiando cada rincón oscuro.
Al principio pensó que sabía lo que iba a encontrar. Siempre había sospechado que Devereaux Industries se basaba en algo más que tácticas comerciales despiadadas. Había asumido que habría corrupción, fraude, explotación, los pecados típicos de los ricos. Pero lo que descubrió fue mucho peor de lo que jamás había imaginado. Detrás de la brillante fachada de innovación y oportunidad, la empresa se estaba pudriendo desde dentro. Los trabajadores eran tratados como engranajes prescindibles de una máquina, su bienestar sacrificado en nombre de las ganancias. Los empleados que no cumplían con las cuotas eran descartados sin dudarlo, sus vidas cambiaban sin pensarlo dos veces. Aquellos que se atrevían a hablar en contra del sistema eran silenciados de maneras que dejaron a Jamal preguntándose cuán profunda era la oscuridad. Se escuchaban susurros en las salas de descanso, murmullos intercambiados en voz baja sobre hombres y mujeres que simplemente habían desaparecido después de desafiar a las personas equivocadas. Y luego estaban las irregularidades financieras, las transacciones ocultas, los informes manipulados, los tratos no registrados que apuntaban a algo mucho más siniestro que la simple codicia corporativa. Jamal observaba, escuchaba y documentaba todo. Cada conversación que escuchaba, cada documento que lograba ver, cada injusticia que se desarrollaba ante sus ojos. Lo guardaba todo como un coleccionista que reúne las últimas piezas de un gran rompecabezas. Su disfraz le permitía acceder a lugares en los que ningún ejecutivo se lo pensaría dos veces. Caminaba por pasillos traseros, limpiaba salas de conferencias después de reuniones de alto riesgo, permanecía desapercibido en los mismos espacios donde se tomaban decisiones que arruinaban vidas. Y con cada día que pasaba, el peso de lo que descubría se hacía más pesado. Esto ya no se trataba solo de su madre. Esto no se trataba solo de venganza contra el padre que lo había abandonado. Esto se trataba de justicia para todos aquellos que habían sufrido bajo el control férreo de Industrias Devereaux. Siempre había creído que su padre era un hombre cruel, pero ahora veía el alcance total de su monstruosidad. El imperio que Reginald había construido no era solo uno de riqueza y poder, sino uno de opresión, engaño y destrucción. Jamal sabía que no había vuelta atrás. Cuanto más profundizaba, más peligrosa se volvía su posición. Pero había hecho una promesa, a sí mismo, a su madre, a cada alma olvidada aplastada bajo el peso de la avaricia de su padre. Había pasado toda su vida en las sombras. Ahora, estaba listo para sacar todo a la luz. Desde el primer día, Jamal se dio cuenta de que la corrupción dentro de Devereaux Industries era más profunda de lo que había previsto. La podredumbre no se limitaba a las salas de juntas, ni se escondía en los estados financieros. Estaba incrustada en los cimientos mismos de la empresa, entretejida en las operaciones diarias y acechaba en los ojos temerosos de quienes trabajaban bajo el peso de una jerarquía implacable. Caminando por los pasillos prístinos, empujando un carrito de conserje lleno de productos de limpieza baratos, observó las leyes tácitas que gobernaban este imperio. Los que ejercían el poder lo hacían con absoluto control, y los que estaban por debajo de ellos sufrían en silencio, sabiendo que resistirse significaba la aniquilación. No había lugar para la mediocridad, ni para la imperfección. Se esperaba que los empleados cumplieran cuotas imposibles. Su valor se medía en números en lugar de en humanidad. Aquellos que fracasaban eran descartados como basura, sus carreras, y en algunos casos, su propia existencia, borradas sin dejar rastro. Jamal había visto crueldad corporativa antes, pero nunca a esta escala. Los mandos intermedios operaban bajo un estado de miedo constante, luchando por encubrir actividades fraudulentas, manipular informes e imponer políticas laborales poco éticas para mantener sus propias posiciones frágiles. El peso de la corrupción era sofocante, presionando a todos los departamentos, aplastando a aquellos que eran demasiado débiles para luchar. A primera vista, la empresa parecía funcionar como una máquina bien engrasada, eficiente y disciplinada. Pero debajo de la superficie era un campo de batalla. Los trabajadores, especialmente el personal de limpieza y mantenimiento, se movían con una especie de terror silencioso, con los hombros encorvados y la mirada baja. Era como si tuvieran miedo de ser vistos, miedo de hablar demasiado alto, como si cualquier momento de desafío resultara en un castigo rápido y despiadado. Jamal no tardó mucho en darse cuenta de que los horrores que se producían en Devereaux Industries iban más allá de la mera explotación.
Los rumores se extendían en las dependencias de limpieza, eran cautelosos y fugaces, y solo se decían cuando estaban seguros de que nadie los escuchaba. Se enteró de que los trabajadores habían desaparecido sin más, de que se habían salido de la línea o no habían cumplido las expectativas, y de los que nunca más se había vuelto a saber nada. Las explicaciones que se daban siempre eran vagas: despidos, dimisiones, urgencias personales. Pero no había despedidas, ni correos electrónicos de despedida, ni rastros. Era como si esas personas nunca hubieran existido. La empresa se los tragaba enteros, borrando sus nombres e historias con precisión quirúrgica. Y luego estaban las correcciones, castigos brutales y sistemáticos que se aplicaban a quienes se atrevían a cuestionar a la autoridad. Jamal se enteró de que algunos hombres habían sido obligados a entrar en habitaciones sin ventanas para medidas disciplinarias y que horas después salían destrozados, temblorosos y silenciosos. Nadie preguntaba qué había pasado. Nadie se atrevía. Cuanto más escuchaba, más oscuras se volvían las historias. El nivel C-19, un piso sin marcar que no aparecía en ningún directorio de la empresa, aparecía con frecuencia en los susurros de quienes habían estado allí el tiempo suficiente para saber su importancia. No era un departamento ni una parte oficial del edificio. Era algo mucho peor. El personal de limpieza hablaba de empleados que habían sido escoltados hasta allí con el pretexto de reuniones disciplinarias, solo para no volver nunca. Otros que habían sido llevados y sobrevivieron se negaron a hablar de lo que habían visto. Su silencio era un testimonio del miedo que los invadía. Jamal comprendió que el nivel C-19 era donde Devereaux Industries se ocupaba de la insubordinación de una manera que garantizaba que no hubiera reincidentes. La idea de lo que podría pasar detrás de esas puertas lo enfermaba, pero sabía que necesitaba averiguar más. Mientras continuaba con su trabajo, Jamal fue testigo de la despiadada jerarquía racial de la empresa. La división era claramente obvia. Los trabajadores negros y pertenecientes a minorías estaban sujetos a las tareas más degradantes y físicamente exigentes. A menudo se les pagaba significativamente menos que a sus homólogos blancos, a pesar de trabajar el doble. Jamal observó cómo regañaban a sus compañeros por las más mínimas infracciones, cómo les amonestaban por errores que a otros se les permitía cometer sin consecuencias. Vio cómo vacilaban antes de hablar, cómo escogían cuidadosamente sus palabras para no provocar la ira de sus superiores. Algunos se veían obligados a trabajar más horas de las que les correspondían en sus turnos sin recibir un salario extra, y eran tomados como rehenes bajo la amenaza del despido. Y cuando algo salía mal, cuando un ejecutivo necesitaba a alguien a quien culpar, siempre eran los trabajadores pertenecientes a minorías los que soportaban la peor parte del castigo. Jamal sabía que si actuaba demasiado pronto, acabaría como los demás, otra víctima anónima sepultada bajo el peso de los secretos de Devereaux Industries. Tenía que ser cuidadoso, metódico. Su misión requería paciencia, y la paciencia exigía sacrificio. Así que observaba, escuchaba y documentaba. Cada conversación que escuchaba, cada despido injusto, cada caso de discriminación, los registraba todos. Robaba informes financieros y los imprimía en plena noche, cuando las oficinas estaban vacías. Reunió testimonios de personas demasiado aterrorizadas para hablar más allá de un susurro, y aprendió a leer entre sus pausas temerosas y las verdades a medias dichas. Poco a poco, construyó su caso, ladrillo a ladrillo, sabiendo que el costo del fracaso sería su propia desaparición. Cuanto más profundizaba, más pesada se volvía la carga. Había esperado corrupción, pero no había esperado la profundidad de la depravación que descubrió. Devereaux Industries era más que una corporación despiadada. Era una máquina diseñada para aplastar y consumir, para silenciar y borrar. Era un imperio construido sobre las espaldas de los impotentes, mantenido a través del miedo y la violencia. Cada día que pasaba, Jamal llevaba el peso del sufrimiento a su alrededor, sintiendo que la soga se apretaba. Sabía que los muros se estaban cerrando. Sabía que con cada pieza de evidencia que reunía, se estaba poniendo en mayor peligro. Pero había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Se había convertido en el heraldo de la verdad. Pero el precio de su misión sería más alto de lo que jamás había imaginado. Jamal había esperado resistencia, pero había subestimado la brutalidad del sistema. Había aprendido que la corrupción no era simplemente un subproducto de la codicia dentro de Industrias Devereaux,
Era el mecanismo mismo que mantenía en funcionamiento al imperio. Aquellos que cuestionaban la autoridad no recibían advertencias verbales ni despidos amables. Se los convertía en ejemplos, y su sufrimiento era una lección para todos los que se atrevían a salirse de la línea. La empresa no funcionaba solo con miedo, infundía terror, asegurándose de que la desobediencia fuera sinónimo de destrucción. Cada día, observaba cómo los trabajadores soportaban el peso de esta verdad tácita, con los ojos hundidos y los hombros caídos por el agotamiento de la sumisión constante. Pero no fue hasta que presenció lo que le sucedió a Malcolm que realmente comprendió cuán profunda era la crueldad. Había sido un turno largo y agotador, del tipo diseñado para quebrar el espíritu de un hombre. El equipo de limpieza trabajaba en silencio, quitando la suciedad de los pisos y fregando la suciedad que dejaban los hombres que nunca reconocerían su existencia. Malcolm, otro conserje, era mayor. Su cuerpo estaba desgastado por años de trabajo, pero su espíritu aún no se había extinguido por completo. Esa noche, la fatiga le soltó la lengua y murmuró algo en voz baja sobre las políticas laborales injustas de la empresa. Fue un comentario al pasar, apenas más fuerte que un susurro, pero los oídos equivocados lo habían oído. En cuestión de momentos, los agentes de seguridad se le echaron encima. No hubo vacilación ni explicación. Unas manos le agarraron los brazos y lo sacaron de su puesto con una eficiencia despiadada. Los demás conserjes giraron la cabeza fingiendo no verlo. Habían aprendido hacía mucho tiempo que reconocer esas cosas solo les convertía en un objetivo en la espalda. Jamal observó cómo arrastraban a Malcolm por el pasillo poco iluminado. Sus protestas fueron silenciadas por el fuerte golpe de una porra contra sus costillas. Jamal sintió una sensación de malestar en el estómago mientras lo seguía desde lejos, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y furia. El camino que tomaron los guardias confirmó lo que había temido. Llevaban a Malcolm al nivel C-19. Hasta ahora, el nivel C-19 solo había sido una leyenda susurrada, un lugar donde los empleados que se salían de la línea eran corregidos. Había reunido fragmentos de testimonios de aquellos que tenían demasiado miedo de dar detalles, pero nadie había hablado de lo que realmente sucedió allí. Ahora, estaba a punto de descubrirlo por sí mismo. Al bajar la escalera, Jamal se mantuvo entre las sombras, moviéndose con cautela mientras se acercaba a las puertas fuertemente aseguradas. Más allá de ellas, el mundo de Industrias Devereux se transformó en algo irreconocible. Las oficinas estériles y pulidas de arriba eran un marcado contraste con lo que había debajo. El aire estaba denso con algo repugnante, algo extraño. La iluminación era tenue, parpadeaba como si apenas se mantuviera, proyectando sombras distorsionadas sobre las paredes frías y sin marcar. Los sonidos apagados de la agonía resonaron desde adentro, puntuados por gritos agudos que fueron silenciados rápidamente. Jamal miró a través de un pequeño panel de vidrio en la puerta de metal y vio lo que solo podría describirse como una prisión subterránea. Malcolm estaba de rodillas, con el rostro contorsionado por el dolor, su cuerpo sacudido por temblores mientras un guardia estaba de pie sobre él. Otro hombre, vestido con un traje caro, observaba con desinterés, como si evaluara un producto defectuoso en lugar de un ser humano. Los golpes llovieron metódicamente, precisos y practicados, cada uno diseñado no para matar, sino para mutilar, para romper el cuerpo sin terminar el sufrimiento demasiado pronto. Malcolm jadeó en busca de aire. Sus manos se aferraron a sus costados donde la sangre comenzaba a manchar su uniforme. Los puños de Jamal se apretaron, todo su cuerpo temblaba con rabia apenas contenida. Quería entrar furioso, destrozarlos, poner fin a aquello en ese mismo momento, pero sabía que no podía. Actuar de forma imprudente no serviría de nada, salvo añadir su propio nombre a la lista de desaparecidos. Se obligó a pensar, a respirar, a calcular. Sacó el pequeño dispositivo de grabación que había escondido en su uniforme y lo capturó todo. Se concentró en sus rostros, sus voces, sus métodos. Documentó los nombres, las horas y todos los detalles brutales que pudo asimilar. No podía salvar a Malcolm en ese momento, pero podía asegurarse de que, cuando llegara el momento, el mundo supiera exactamente lo que había sucedido allí. Jamal permaneció escondido hasta que los guardias terminaron, hasta que se llevaron a Malcolm, apenas consciente, con el cuerpo maltratado hasta el punto de no poder reconocerlo. Quería seguirlo, pero sabía que ya estaba tentando a la suerte. Se escabulló y regresó a su puesto como si nada hubiera pasado.
pero el peso de lo que había visto lo abrumaba como una cadena de hierro. Había venido allí esperando crueldad, pero no este nivel de inhumanidad calculada. Esto era más que una corporación corrupta, era una máquina construida para destruir, para extraer hasta la última gota de utilidad de un hombre antes de descartarlo como basura. Pasó una semana, pero el horror de esa noche nunca abandonó la mente de Jamal. Había seguido reuniendo pruebas, y cada día añadía más pruebas condenatorias a la creciente pila de pruebas. Pero había sido descuidado. Lo habían estado vigilando. Ocurrió en un pasillo trasero, lejos de las cámaras de vigilancia, en un lugar donde no habría nadie cerca para dar testimonio. Una fuerza repentina lo golpeó por detrás y le dejó sin aliento. Antes de que pudiera reaccionar, unas manos ásperas lo agarraron y lo arrastraron hasta un almacén oscuro. La puerta se cerró de golpe y entonces llegaron los golpes, implacables, castigadores, diseñados para infligir el máximo dolor sin dejar marcas en los lugares que importaban. Los puños se estrellaron contra sus costillas, su estómago, su rostro. Una bota se clavó en su costado, provocando una agonía que recorrió su cuerpo. Cayó al suelo frío, ahogándose en su propia respiración mientras el ataque continuaba. Una voz, fría y carente de emoción, le advirtió que dejara de hacer preguntas. Lo habían visto observando, lo habían visto escuchando. Sabían que había estado metiendo las narices donde no debía. Un paso en falso más, le dijeron, y desaparecería como los demás. No habría advertencias después de esto. Jamal permaneció allí mucho tiempo después de que se hubieran ido. Su cuerpo era un desastre, su mente una tormenta de rabia y determinación. Habían tratado de asustarlo para que guardara silencio, pero solo habían confirmado lo que ya sabía. Se estaba acercando demasiado a la verdad. Había visto demasiado, y ahora lo consideraban una amenaza. Eso significaba que estaba en el camino correcto. Magullado, maltrecho, pero intacto, se levantó. Cada movimiento era una nueva oleada de agonía. No podía permitirse el lujo de esperar más. Si lo hacía, lo enterrarían vivo antes de que tuviera la oportunidad de atacar. El momento de la precaución había pasado. Era hora de derribar a Industrias Devereux antes de que regresaran para terminar lo que habían comenzado. Jamal sabía que se le estaba acabando el tiempo. Los muros se estaban cerrando, y los hombres que lo habían golpeado observaban cada uno de sus movimientos, esperando que resbalara. No dudarían en hacerlo desaparecer si sospechaban que todavía era una amenaza. Le dolían las costillas con cada respiración. Los moretones en su cuerpo servían como un doloroso recordatorio de que la vacilación le costaría la vida. No podía permitirse el lujo de esperar más. Había pasado meses reuniendo pruebas, arriesgándolo todo para exponer la verdad. Ahora era el momento de atacar. Necesitaba hacer su movimiento antes de que Industrias Devereux enterrara sus crímenes y lo enterrara a él junto con ellos. El primer lote de evidencias fue cuidadosamente recopilado, codificado y enviado a un periodista de confianza bajo un alias anónimo. Jamal sabía que una sola filtración no sería suficiente. La empresa había pasado décadas silenciando acusaciones, manipulando a los medios y comprando su salida de los escándalos. Necesitaba asegurarse de que esta vez la verdad no pudiera ser enterrada. Los informes expusieron los tratos financieros fraudulentos de la empresa, detallando años de malversación de fondos, cuentas en el extranjero y documentos falsificados utilizados para engañar a los inversores y a las agencias reguladoras. Más que eso, las pruebas revelaron un patrón sistémico de discriminación racial, mostrando cómo los empleados negros y de minorías estaban mal pagados, sobrecargados de trabajo y obligados a aceptar los puestos más degradantes. Los archivos incluían testimonios de empleados demasiado asustados para hablar en público, imágenes de seguridad que mostraban casos de abuso y memorandos internos que demostraban que los ejecutivos eran plenamente conscientes de la corrupción, pero optaron por mantener el sistema de opresión. Como era de esperar, Devereux Industries se apresuró a contener los daños. La empresa emitió declaraciones cuidadosamente redactadas, prometiendo investigaciones internas y comprometiéndose a hacer rendir cuentas a los responsables. Calificaron los documentos filtrados de engañosos e insistieron en que las acusaciones se estaban sacando de contexto. Pero la verdad ya había comenzado a difundirse. Los medios de comunicación se volcaron en torno al escándalo y los inversores comenzaron a retirarse.
El precio de las acciones tembló y la junta directiva luchó por asegurar al público que la empresa seguía siendo segura. Pero Jamal sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera bomba aún no había caído. Sabía que vendrían por él. Podía sentir el peso de ojos invisibles siguiéndolo mientras se movía por el edificio. El personal de limpieza susurraba entre ellos, conscientes de que algo estaba cambiando pero demasiado asustados para reconocerlo. La seguridad se quedó cerca de las salidas, examinando los rostros, esperando órdenes. Jamal podía sentir la tormenta que se avecinaba, pero no tenía miedo. Si esta iba a ser su última batalla, se aseguraría de que contara. El momento llegó en una noche de opulencia y arrogancia. La junta directiva se había reunido para una reunión de alto nivel, un intento desesperado por salvar su imperio en ruinas. Inversores, ejecutivos y funcionarios de alto rango estaban sentados detrás de mesas de caoba pulida. Con sus trajes impecables y sus rostros cuidadosamente serenos a pesar del caos que se desataba a su alrededor. A la cabecera de la mesa se sentaba Reginald Devereux. Su sola presencia imponía autoridad absoluta. Su expresión era impasible, la de un hombre acostumbrado al poder, inquebrantable incluso cuando temblaban los cimientos de su imperio. Ya se había enfrentado a escándalos antes y siempre había salido victorioso. Entonces, Jamal irrumpió. Ya no estaba vestido de conserje. Ya no pertenecía a las sombras. Su rostro, magullado y golpeado por la paliza que había soportado, soportaba el peso del sufrimiento no solo suyo, sino de todos los hombres que alguna vez habían sido aplastados bajo el gobierno de Industrias Devereux. Sus ojos ardían con una furia que silenció a toda la sala. La expresión de Reginald cambió ligeramente, un destello de algo desconocido, tal vez reconocimiento, tal vez miedo. El silencio en la sala de juntas era sofocante mientras Jamal avanzaba, sus pasos lentos y deliberados. Llevaba consigo una gruesa pila de documentos, años de mentiras y crímenes compilados en páginas que ahora soportaban el peso del juicio. Los arrojó sobre la mesa de la sala de juntas, esparciéndose como ceniza sobre la madera pulida. Reginald se reclinó en su silla, sus dedos entrelazados mientras miraba a Jamal con frío desapego. Los otros miembros de la junta se movieron incómodos, mirando alternativamente a los documentos y a su líder, esperando que alguien rompiera el silencio. Jamal se mantuvo firme. Su voz transmitía la fuerza de todo lo que había soportado. No suplicó, no negoció. Presentó la verdad con la firmeza de una sentencia de muerte. Antes de que la seguridad pudiera moverse, antes de que alguien pudiera reaccionar, Jamal ya había puesto en marcha su plan final. Los documentos habían sido enviados a todos los principales medios de comunicación. Cámaras ocultas en la sala habían transmitido en vivo el enfrentamiento, asegurando que nadie pudiera distorsionar la historia o enterrar las pruebas. Cada palabra dicha en esa sala, cada intento de negar la verdad, estaba siendo observado por millones de personas. La sala de juntas estalló en caos. Los ejecutivos se apresuraron a distanciarse. Sus fachadas cuidadosamente construidas se desmoronaron al darse cuenta del peso de la exposición. Los abogados susurraban frenéticamente en los teléfonos, tratando de salvar lo que quedaba. Reginald, por primera vez en su vida, se sintió impotente. Las consecuencias fueron inmediatas. Los medios de comunicación destrozaron a Devereux Industries con un escrutinio implacable. Los investigadores descendieron sobre la empresa, desenterrando aún más crímenes ocultos bajo la superficie. Los empleados que habían sufrido en silencio finalmente encontraron sus voces, sus testimonios fluyeron a la esfera pública, cada historia agregando otro clavo al ataúd del otrora poderoso imperio de Devereux. Las demandas se sucedieron, una tras otra, ahogando a la empresa en batallas legales de las que no podía esperar escapar. Reginald Devereux, antes intocable, ahora era un hombre deshonrado. Obligado a dimitir por vergüenza, desapareció de la vista del público. Su nombre ahora es sinónimo de corrupción y ruina. Los miembros de la junta que habían permitido su reinado fueron arrestados, con las manos manchadas por crímenes que ya no podían negar. Las puertas del nivel C-19 se abrieron a la fuerza, revelando los horrores que habían tenido lugar bajo la superficie del imperio. Los sobrevivientes, aquellos que habían soportado la brutalidad y habían vivido para contarlo, finalmente recibieron justicia. En cuanto a Jamal, no se quedó para ver el colapso final. Había hecho lo que vino a hacer.
Había destruido el monstruo que su padre había construido. Se alejó de las ruinas, su cuerpo aún con las cicatrices de la batalla que había librado. Esas heridas se desvanecerían con el tiempo, pero las de su alma permanecerían. Había sacrificado todo, su seguridad, su paz, su propia identidad, para sacar a la luz la verdad. Y aunque el peso de todo eso nunca lo abandonaría por completo, sabía una cosa con certeza: él había ganado,